Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Isuzu nació para el campo, se luce en la ciudad, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el doctor Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República. Con él vamos a hablar sobre la gestión del presidente Santiago Peña. La primera mitad de su periodo presidencial está terminando el próximo 15 de febrero. ¿Cuáles son los goles marcados en este primer tiempo y cuáles son las pifiadas de la gestión del presidente Peña? ¿Cuáles son las expectativas para el segundo tiempo, para el 50% de su periodo presidencial que está empezando? Vamos a conversar sobre estos temas luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes con el doctor Nicanor Duarte Frutos, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetro. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Nació para el campo, pero también se luce en la ciudad. La Isuzu D-Max Lujo Sport combina fuerza, confiabilidad y estilo en cada recorrido. Ideal para el trabajo exigente y la vida urbana, ofrece un desempeño sólido y seguro con la durabilidad y presencia que distinguen a Isuzu y el respaldo de Automotor. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y enseguida empezamos a conversar con el doctor Nicanor Duarte Frutos. Qué gusto verlo, presidente. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme una vez más en esta mesa de líderes. Muchas gracias, Federico. Un placer estar en tu programa en muchos años. Y muchas felicitaciones y un bendecido año nuevo para todos. Igualmente, presidente, dentro de un mes, el próximo 15 de febrero, Santiago Peña cumple 2 años y medio, el 50% de su gestión como presidente finaliza y le queda el otro 50%. Terminado el primer tiempo,
¿Qué balance hace, presidente, usted de la gestión del señor Santiago Peña, los goles metidos y las pifiadas? Yo creo que terminó muy bien el primer tiempo. Obviamente no de manera perfecta, muy difícil el juego político. Pero yo creo que se va a vestuario con el primer tiempo con ventaja, con algunos goles importantes. Tal vez pudo haber marcado más goles, pero muchas veces la eficacia no depende solo del presidente de la República, sino de sus colaboradores principales. Y va a empezar el segundo tiempo ya con otro escenario. El presidente Peña tuvo la ventaja de gobernar estos 2 años y medio sin elecciones de por medio. Mira que todos los presidentes de la República, especialmente del coloradismo, siempre a mitad de mandato tenían elecciones de junta de gobierno. Y Santi, el presidente Peña, no tuvo ese inconveniente a veces. Y bueno, pero este año empieza un tiempo electoral. Las presiones seguramente van a ejercer o provocar mayor tensión, pero el presidente tiene que mantener la línea, tiene que mantener el horizonte. Es cierto, articular acuerdos que tienen que ver con los procesos políticos, generar tal vez cambios en su gobierno, en su gabinete, pero sin perder este horizonte de responsabilidad económica, de preservación de la macroeconomía, de una política monetaria importante, favorable a la producción, al empleo, una inversión extranjera que ha crecido mucho, el sostenimiento de políticas sociales que tienen que ver con mayor bienestar, con mejores posibilidades de acceso a la educación, a la salud, a la alimentación. Entiendo que este segundo tiempo puede ser mucho más auspicioso para el país. Yo recuerdo una anécdota que la gente decía: los primeros 2 años y medio, los primeros 3 años de Nicanor fueron impecables. Luego se metió en la política y no, los 2 últimos años de mi gobierno fueron los mejores en términos estadísticos. Fuera de la estadística podemos articular la retórica, la poética, decir que fue una maravilla, pero la estadística, el positivismo duro, no se puede discutir. Y la eficacia de un gobierno no está en la retórica, en la declamación, sino en los números, en los resultados. Y los 2 últimos años de mi gobierno fueron los años de mayor crecimiento económico. Fueron los años de superávit fiscal, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de reducción de la pobreza, de una fuerte reinserción del Paraguay en el mundo financiero, en la economía global, los grandes mercados. Ahora, políticamente, seguro que tuve mi defecto, mi desbocamiento, pero los números son los que hablan en términos puros. Correcto. Y bueno, y yo creo que el presidente Peña puede terminar muy bien su mandato. Mantiene una aprobación promedio de todos los presidentes. Yo creo que no tenemos grandes problemas en el Paraguay. No hay polarizaciones fuertes. La gente dice que hay una polarización. No hay polarización política, porque yo no escucho a ninguna oposición
discutiendo, por ejemplo, la política fiscal. Yo no le he oído a ningún opositor planteando cambios en la política internacional, en buscar nuevas alianzas con otros sectores. Tampoco he oído en la oposición un cuestionamiento duro a las políticas sociales, a los impuestos. Entonces no hay una polarización política. Hay una controversia de orden moral, quién es más bueno, quién es más honesto, que son discusiones morales que no digo que no sean importantes, pero la transformación del orden político, económico y social que permita el mejoramiento de las condiciones de vida pasa por estos temas que acabo de mencionar. Y la política económica y social del presidente Peña, que se amplió y en cierta manera se extendió e incorporó más gente, es una política social iniciada por gobiernos colorados y que en esta administración está generando un mayor impacto. Obviamente esto no le gusta a la oposición, no le gusta a los medios que son y siempre fueron anticolorados y que sueñan con la derrota y el aniquilamiento del coloradismo. Pero, sin embargo, vemos que hay una sociedad que está pasando, es cierto, también por problemas. El presidente Peña tiene que tratar de resolver la inflación de los alimentos, correcto, el aumento de los precios del alimento. Yo creo que hay que tener una mirada más responsable y estratégica hacia la agricultura familiar campesina, hacia la producción primaria, hacia los créditos que tenemos que ofrecer para que esa agricultura familiar campesina que sigue proveyendo a las sociedades urbanas de frutas, de verduras, de hortalizas, de productos importantes para la canasta básica, no se diluyan, no vayan los que se dedican a la agricultura familiar campesina migrando hacia las zonas urbanas, buscando otros empleos. Entonces, creo que ahí necesitamos fortalecer, necesitamos, en cierta manera, evitar que los ministros tengan sus facciones, tengan sus intereses partidarios en el sentido de promover a sectores, de excluir a determinados grupos, ministros que tratan desde su cargo ganar preponderancia política, provocando grietas, facciones innecesarias, cuando que un ministro tiene que buscar su ascenso político y su consagración política con obras públicas, con trabajo que beneficie a la colectividad y a todos los sectores, y no asumir posiciones maniqueístas. El presidente Peña tiene que mirar en este segundo tiempo ministros que quieren instrumentar su cargo para generar división, maniqueísmo, enfrentamiento y atraso en las comunidades o en los departamentos, que se vayan y que disputan su liderazgo, ya sea en el lugar que fuera, pero no instrumentando los cargos más importantes del gobierno. Creo que es un desafío. Presidente, si usted fuese Santiago Peña, ¿a qué ministros cambiaría? A la mayoría. A la mayoría. Y claro. Pero esa es una decisión del presidente, y tal vez el presidente tiene otra visión de la administración del Estado. Ok. Porque eso depende también de la formación que cada presidente tiene y cada convicción que tiene un presidente. Pero yo lo he visto al presidente empeñarse de manera solitaria, responder, tratar de defender
la imagen de su gobierno, tratar de preservar la confianza social, medio solitariamente. Y yo creo que el presidente tiene que, yo no puedo de manera enfática decir que bueno, que el presidente, yo creo que comienza el segundo tiempo. Correcto. Entonces, señores, que vean los ministros. No solamente aquellos que creen que los ministerios son mostradores de toma y daca. ¿Se entiende, verdad? Y no instituciones que están para el bien común. El que quiera dedicarse a los negocios desde el poder o instrumentar el Estado, que vaya al sector privado, que abra un mercado, un supermercado, una financiera, pero no instrumentar el Estado en perjuicio de las grandes mayorías, ni formar camarillas que rompan la libre competencia en el mercado. Correcto, correcto. Presidente, he tomado nota aquí de lo que me ha estado diciendo. El presidente Santiago Peña se va al vestuario luego de terminar el primer tiempo con ventaja a su favor. Ha marcado importantes goles, ha mencionado algunos. En lo político, en lo social, podía haber marcado más. El presidente tiene un segundo tiempo diferente al primero porque tiene un escenario electoral que no tuvo antes. Y aquí anoté aquí lo que usted mencionó, el juego político es fuerte y hay tensiones políticas en escenarios electorales. Presidente, cuando usted ejerce la presidencia de la República, el poder ejecutivo en un escenario electoral, ¿los planes de gobierno y los planes de gestión se subordinan a los intereses políticos y electorales? No debería ser así. No debería torcer la estrategia política orientada al bien común, Okay. al bienestar general. Pero se puede hacer acuerdos, se puede cambiar las fichas, se puede refrescar el equipo sin perder la visión y el horizonte. Se puede buscar mejores valores, siempre van a haber, nadie es imprescindible. Los ministros son fusibles, que no tienen ningún peso político electoral, están ahí por la confianza, la gracia o el humor del presidente de la República. Pero marcan goles, presidente. Algunos, y claro que están para marcar goles. Lo malo sería que estén ahí para marcar otra cosa y no los goles a favor del pueblo. Entonces, el presidente Peña tiene su propio criterio. Correcto. Y seguro que va a evaluar, pero también tiene que escuchar el clamor, tiene que escuchar el rumor. Cuando el ruido crece es porque el agua viene. Correcto. Y no hay que dejar que las aguas desborden. Y nadie es imprescindible. Nadie en el gabinete ni en ningún lugar. Ni Mbappé es imprescindible en Real Madrid, ni Vinicius Junior. Nadie es imprescindible. Presidente, acá hay que jugar en equipo. Presidente, en este contexto electoral que requiere lo que usted mencionó, acuerdos políticos sin cambiar el rumbo, ¿qué rol, qué papel juega el presidente del partido, el señor Horacio Cartes? El presidente del partido, Horacio Cartes, no tiene ningún propósito ni deseo de interferir la marcha
política económica y social del gobierno, ni ha planteado al presidente Peña cambios aquí o allá, ni esta ficha por otra. Por lo menos yo no le conozco en esa faceta. Él es un presidente que trata de garantizar la estabilidad, que trata de garantizar la gobernabilidad y apechuga el desencanto del pueblo colorado, porque en un gobierno siempre va a haber desencantados. Los desencantados que no se conviertan en francotiradores o en enemigos, ni siquiera en adversario. Al adversario se le vence, al enemigo se lo aniquila. Esa es la diferencia. Entonces, yo considero que el presidente Horacio Cartes es una garantía de gobernabilidad y estabilidad. Presidente, si el señor Horacio Cartes es el amortiguador del presidente de la República, el señor Santiago Peña, ¿quién hacía de amortiguador para contener esas tensiones políticas de los desencantados cuando usted era presidente de la República? Y casi toda la dirigencia. La dirigencia política partidaria. Yo tuve ministros presidentes seccionales, ministros miembros de la Junta de Gobierno. Candy Amarilla fue mi ministro de Justicia, presidente seccional de Lambaré. Roberto González fue mi ministro del Interior y luego ministro de Defensa. Fue presidente seccional de Piribebuy. Al mismo tiempo que era ministro. Claro, no hay ninguna incompatibilidad. Ok. Secretario general, miembro de la Junta de Gobierno. Ministro de Obras Públicas, vicepresidente de la Junta de Gobierno. Ministro del Interior, dirigente político. Rogelio Benítez, era intendente. Entonces, como la visión del presidente Peña, que yo respeto, no le otorga, digamos, tanta importancia protagónica. Importancia como dirigente, correcto, seguro, pero la importancia protagónica en el gobierno. Hacerle parte, escucharle, porque la gente cree que los dirigentes son todos torpes, los dirigentes del Partido Colorado y los dirigentes de base son muchas personas que están en la dirigencia de base del Partido Colorado, son profesionales, son egresados de universidades, concursos en el extranjero. Esa tesis de que el seccionalero es un burro, un torpe, es el discurso que la oposición y cierto bien pensantismo asunceno promovían como propaganda, como una estrategia comunicacional para menoscabar justamente a los hombres y a las mujeres que constituyen los cimientos del coloradismo. Ahí está la base del Partido Colorado. Entonces, en mi gobierno, los dirigentes tenían participación y tenían voz. Correcto. Por ejemplo, los cuatro miembros, consejeros de Yacyretá, eran presidentes seccionales. Afara, presidente seccional de María Auxiliadora, Itapúa. Carlos Villalba, presidente seccional, creo que de San Ignacio. Después, Naiti, presidente seccional. Una arquitecta de la UNO, acá no recuerdo cómo, también miembro de Yacyretá. Y logramos los grandes acuerdos con el gobierno argentino. Y terminamos Yacyretá durante nuestra administración con dirigentes de bases, con líderes regionales ocupando esos lugares. Samuel Ramírez, líder histórico del Partido Colorado, presidente de la seccional 4 y otros dirigentes
eran consejeros de Itaipú. Hoy, para ser consejero de Itaipú, según el criterio del presidente Peña, más o menos hay que formar parte, que ser parte de la nobleza partidaria. Y no existe nobleza partidaria. Todos somos plebeyos en el partido. Acá no existe aristocracia. Acá hay gente que tiene plata. Pero acá no hay nobleza ni patricio. Aquí somos paraguayos, trabajadores, algunos que se formaron, otros que progresaron, otros que no. Pero no hay acá apellidos ilustres. Presidente, ¿conversa usted como expresidente con el presidente Santiago Peña? Sí. ¿Percibe usted? El presidente Peña, nosotros conversamos mucho. Hoy me llamó el presidente Peña. Sí. En realidad hoy es, bueno, hay fechas importantes, pero me llamó el presidente Peña, hablamos sobre el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Correcto. Y me invitó para participar el sábado, pasado mañana, en el Banco Central de la firma Del acuerdo. que es un acontecimiento histórico. Histórico. Pero siempre converso, a veces tenemos coincidencia, a veces no. Santiago Peña es una persona que tiene sus propias ideas y es, en cierta manera, testarudo en muchas cosas. Teniendo en cuenta, presidente, que usted tiene la experiencia de haber sido presidente de la República, cargo que hoy ocupa Santiago Peña, y al mismo tiempo tiene esa capacidad y esa habilidad de conocer lo que ocurre en la atmósfera política y social de base. ¿Advierte usted algunas alertas en el ambiente, en la atmósfera social, sobre lo cual le parece interesante comunicarle al presidente Peña? ¿Hay alertas? Yo creo que sí. El coloradismo y el gobierno tienen que tener la capacidad de la autocrítica. La autocrítica no es la autoflagelación, ni es un signo de debilidad. La autocrítica es una interpelación que se hace el gobierno a sí mismo y el partido a sí mismo sobre temas que nos preocupan. ¿Por qué tenemos 3 millones de afiliados y votan 1.400.000? ¿Cómo es que teniendo todas las instituciones públicas más importantes en varias ciudades, especialmente el último ejemplo en Ciudad del Este, con todos los recursos que el poder evidentemente articula y puede articular con gobierno colorado, con liberales, el poder tiene la capacidad de articular recursos, inclusive de torcer la voluntad individual, de cambiar el voto de la gente a priori. Pero sin embargo, con todo el aparato, con todo el despliegue del poder, perdimos. Y en Ciudad del Este perdimos en varios distritos. Eso también revela que no es cierto que el coloradismo mantiene su poder por una cuestión clientelar. No, el coloradismo perdió en lugares donde existe la mayor población de funcionarios públicos, Asunción, Central. El coloradismo pierde cuando no tiene líderes que representen el sentimiento, el dolor y la esperanza de esa comunidad. Y hoy nosotros no tenemos que caer en la soberbia. La soberbia es la víspera de la caída. Yo también decía, tenemos coloradismo para muchos años. Cuando era presidente. Cuando era presidente, ínfula, soberbia, no escuchar a la gente. Y también recibimos un golpe, la derrota. Con muy buenos indicadores de gestión. Con muy buenos indicadores de gestión. Tal vez si se planteaba la reelección y había reelección,
podía haber ganado las elecciones sin dificultades. Pero nadie transfiere totalmente liderazgo. Entonces perdimos las elecciones, pero hoy también yo quiero decirle a los amigos dirigentes del más alto nivel, la dirigencia intermedia y de base, y a los señores que están en el gobierno, a los señores del poder, porque están los señores de la guerra, están los señores de los negocios, pero están los señores del poder, y a ellos también, que señores, bajemos, escuchemos a la gente, tomemos nota de lo que dicen los jóvenes, que el partido tiene una gran potencialidad. Es cierto, el partido tiene una gran potencialidad. Correcto. Pero esa potencialidad debe materializarse generando confianza, Bien, generando oportunidades, generando un futuro, la presunción cierta de un porvenir mejor. De lo contrario, tu mayoría o tu padrón electoral multicargado con millones de personas, ese tu padrón no te va a servir por sí mismo. correcto, correcto. Presidente, me interesa muchísimo, usted está tocando temas por demás súper relevantes y me interesa que volvamos más adelante, porque ahora me quiero meter en otra puerta, en este tema de la disonancia que se produce entre un gobierno que mete goles construyendo el futuro, como por ejemplo la gestión económica, el grado de inversión, pero muchas veces esos goles no son percibidos por las necesidades de la gente del día a día. Y me interesa mucho, presidente, volver a ese tema. Pero permítame, antes, ya que tocó el tema de me ha tocado la soberbia y me he encontrado con el golpe de la derrota. ¿Le molesta, presidente, que lo llamen el mariscal de la derrota? En absoluto. Primero, para llegar a mariscal hay que... El cabo de la derrota sí me molestaría. O el sargento. Pero yo siempre dije, mire, esa noche, 20 de abril Del 2008. Del 2008, perdemos las elecciones. Yo estaba en Bruizaroga y me llaman personas importantes. Me insinúan que tenemos que preservar el poder. No reconocer la derrota. No reconocer la derrota. Yo iba a ser una especie de Maduro del 24. Ahí está el riesgo de la deriva y de la ruina de cualquier líder. Pretender perpetuarse en el poder aún a costa de la violencia, de la fuerza. No reconocer la soberanía popular. Entonces, esa noche le llamo a Blanca Ovelar, estaba en la Junta de Gobierno, y le digo, tenemos que reconocer la derrota, Blanca, son las 8 de la noche. Los números son contundentes. Sí, presidente, me dijeron nomás que van a llegar otras actas. Yo no creo en eso, le dije. Y Blanca hace una conferencia, reconoce, y acto seguido, yo en Bruizaroga hago una conferencia y reconozco la derrota, felicito a la oposición y anuncio al pueblo paraguayo, después de 200 años de vida independiente, el Paraguay por primera vez iba a tener una transferencia de poder de un partido a otro signo, después de 200 años. Sin derramamiento. Sin derramamiento de sangre. Exacto. Yo pude haber sido el mariscal del baño de sangre, el mariscal del golpe a la soberanía popular. Pero yo soy un demócrata, soy un amante de la libertad y soy un respetuoso de la pluralidad política, económica y social. Aunque realidades sociales me duelan, aunque realidades políticas me golpeen,
no se puede negar la voluntad popular. Y el coloradismo dirigió la transición. 1989, el coloradismo tutela, dirige la transición y provoca la primera alternancia del poder en 200 años de vida independiente. Entonces, esa apelación, esas adjetivaciones de la prensa, para mí son normales, que se busque un adjetivo, que se busque estigmatizar. Presidente, ¿quiénes lo llamaron a decir no reconozcas y si hay que sacar los tanques, pero que no ingrese el chavismo al Paraguay? Algunos ya murieron. Estuve pensando en los presidentes. Algunos ya murieron, otros viven, pero yo a esta altura... ¿Lo llamó gente de afuera también? No, de afuera no. Colorado. Primera vez después de 60 años el partido iba a entregar el poder. Hay amigos senadores que me pidieron que pida asilo político por la derrota. Imagínate, mi querido Federico, y que se imaginen los que nos están escuchando, cómo el autoritarismo penetró hasta, no solamente en el cerebro, hasta en los tuétanos. O sea, por una derrota, con un gobierno impecable de 5 años, que sacó al país del 4º piso del subsuelo, un país incendiado, en ruina, entregando un país ordenado, con una derrota, es cierto. O sea que me viene un senador a decirme que busque asilo político. A eso es de tabú, de eso. Vos y tu familia son los que se han beneficiado del Partido Colorado, los que han formado, acumulado sus grandes fortunas, expoliando al pueblo y al Estado. Tejón de la que llevamos. No voy a dar nombres, porque perfecto, es una polémica barata. Presidente, septiembre del año 2007, la Corte Suprema de Justicia libera a Lino César Oviedo, que sale de prisión y se presenta como candidato en las elecciones de abril del 2008. ¿De qué lo culpan más a usted? ¿Lo culpan más de haber permitido que Oviedo salga, se candidate y divida los votos colorados, o lo culpan más porque usted no impugnó la candidatura de Fernando Lugo? Cuando uno es líder y pierde, los que no son líderes y son frágiles y no soportan un fracaso o una derrota, esos líderes que no son líderes buscan culpables. Transferir su responsabilidad a otra persona. Yo asumo. Primer error, me decía eso Galaverna, y yo asumo. Nosotros teníamos que impugnar a Fernando Lugo. No podía ser candidato a presidente porque era ministro de la Iglesia. Es más, hay una anécdota que yo le conté a Fernando Lugo inclusive. Yo tuve la oportunidad, no quiero decir la suerte, de conocer 2 papas. 6 meses antes de su muerte, me recibe Juan Pablo II, una gran personalidad, un hombre muy importante en la reconfiguración del orden político con la caída del muro de Berlín y la implosión soviética. 6 meses más tarde asume Ratzinger, Benedicto XVI, exacto, uno de los cardenales más brillantes de la Iglesia Católica. Tipo, con el perdón de la expresión, brillante. Un teólogo y un intelectual de alto calibre. Y me recibe en plena campaña electoral. 2 meses antes de las elecciones del 20 de abril, creo.
3. Y termina nuestra charla con el Papa, que estaba conmigo, creo que Carrizosa, presidente del Senado, y bueno, nuestra delegación importante. Y después se me acerca, termina la entrevista, yo estaba con Gloria, intercambiamos los obsequios. Benedicto XVI, Ratzinger hablaba más o menos el español. Y viene y se acerca el cardenal, el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, el canciller del Vaticano, Bertone, cardenal Bertone. Y me dice Bertone, presidente, su santidad quiere hablar con usted en privado. Bueno, le dije, y vos me lleva a Bertone solo. Y entro en una pequeña oficina, un escritorio modesto, ahí estaba sentado Benedicto y me siento enfrente. Y me pregunta por Lugo. Síntesis de síntesis, ¿por qué no le impugnan al obispo Lugo? Le preguntó a usted, Benedicto. Me pregunta Benedicto. Y yo le miro bien al Papa y le digo, Su Santidad, el Lugo es un obispo que ha construido una gran confianza popular. La Iglesia Católica tiene todavía mucha penetración popular. 90%, 95% del pueblo paraguayo es católico y encabeza todas las encuestas. Si hoy nosotros, el coloradismo, le impugna, podemos tener una convulsión social. Tal vez no iba a pasar nada, como me decía Galaverna, y cumplíamos estrictamente la norma. Y le digo, nosotros no queremos provocar una grieta, una crisis profunda que va a afectar el proceso y la continuidad democrática. Entonces, Su Santidad, a la única institución universal que el pueblo paraguayo va a considerar y aceptar su dictamen es que el Vaticano diga explícitamente que no puede ser candidato. Nosotros lo podemos hacer. Presidente. Me preguntó si Oviedo, ¿verdad? La gente dice, Sí, unos sí, politólogos sí. dicen que Oviedo obtuvo su libertad de la Corte Suprema de Justicia Militar. Era un proceso que no tenía nada que ver con la muerte de Argaña, sino con un intento de golpe de Estado del 96. Sí, sedición 1996. Sí. Y la Corte Suprema de Justicia Militar considera que él ya estuvo 3 años en Argentina, en Brasil, más los años de prisión en Paraguay. En prisión en Paraguay. Y hacemos una gran reunión esa noche, no una gran reunión en Burubicharoga. Recuerdo, estaba Chiola, para mí uno de los senadores y uno de los dirigentes, líderes del Partido Colorado, con mayor sensatez y con una extraordinaria capacidad de analizar correctamente los conflictos. Estaba Galaverna, recuerdo que estaba otros senadores, Pedroso, no recuerdo, el presidente del partido, Herminio Cáceres, senador, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el general Carlos Licera. Y síntesis, discusiones van, discusiones vienen, los constitucionalistas, estaba ahí Mendonca, Daniel, que era mi asesor, y la conclusión jurídica era que correspondía a la libertad. Políticamente podíamos seguir privándolo. Y en septiembre, a las 12:30 de la noche se levanta Licera, que escuchó todo el debate. Interesante esta historia. Y se levanta Licera, estaba perfectamente uniformado, y me dice, señor presidente,
esta es la sentencia. Esta es la posición de la Corte Suprema de Justicia Militar, que siempre fue manipulada y usada por el poder político. Pero quiero que el señor presidente sepa que es hora de que la Corte Suprema de Justicia sea respetada. Y le entrego esta sentencia y pido mi pase al retiro, señor presidente. El tipo tiene carácter. A mí me impresiona las personas que en el momento de la mayor conflictividad tienen carácter. Y le miro al general y le dije, pase a retiro no concedido, publique mañana la sentencia. Y le digo a los señores senadores que estaban ahí en Brubizaroa, son la 1 de la mañana, buenas noches, le agradezco, yo voy a descansar. Me voy. Y eso generó, obviamente, la gran polémica, pero eso ocurre en septiembre. En diciembre, las internas coloradas, 840,000 colorados votan en la interna. Blanca Castiglioni. ¿Por qué si realmente, como dicen unos politólogos que no saben absolutamente la dinámica interna del partido, por qué en las internas ya no se produjo una gran abstención si realmente Lino Oviedo tenía tanto peso en el electorado? Lino Oviedo ya estaba en campaña y 840,000 votaron en la interna. En las internas. Y en las nacionales, Blanca tiene 540,000. Oviedo no es la causa. En todo caso, el efecto. Oviedo y Lugo capitalizaron la peor traición en el Partido Colorado. Correcto. Y los traidores son considerados en el partido como ruinas caminando. Reciben el deshonor más grave, la deshonra para un colorado, humilde trabajador, para un dirigente y para cualquiera que ama el coloradismo. La traición es la peor deshonra. Y esa traición es para Fernando Lugo y para Lino César Oviedo. Ambos capitalizaron seguramente, pero es la traición porque tuvimos una interna que no tuvo una resolución Correcto. adecuada. Fue casi un empate catastrófico. Blanca gana por 3,000 votos y se instala la teoría del fraude. Y ahí los traidores empiezan a trabajar directamente por Lugo. Correcto. Esos traidores, muchos hoy disfrutan del poder del presidente Peña. Las grandes canonjías del poder, los traidores. Y en algún momento, seguro que vamos a volver a hablar de este tema. Presidente, estoy de acuerdo con usted en que la democracia exige la ética de la derrota. El que pierde reconoce y se va a su casa. Y quien no reconoce y que busca culpables, como usted dice, no es líder. No. No era fácil reconocer esa victoria por el fantasma del socialismo del siglo XXI y porque además, como usted dijo recién, 60 años del Partido Colorado se caían para que se produzca la alternancia. Pero usted tuvo la ética de la derrota que permitió la consolidación de la democracia con esa alternancia, el paso del poder ejecutivo de un presidente de un partido a otro sin derramamiento de sangre, hecho histórico. ¿Cree usted que se le reconoce a usted ese gesto, esa ética de la derrota y entregar el poder como el juego democrático exige? En la política y en la actividad humana, y hasta como padre de familia, no hay que tener expectativas de reconocimiento. Uno hace el bien según sus convicciones, no para ponerse bien con el otro. Yo cuando hago un favor, no espero reconocimiento, espero inclusive traición, espero inclusive ingratitud. Ingratitud. Eso es lo que decía Stroessner, una anécdota.
Dice que Stroessner se iba en el coche negro y va cruzando la Plaza Uruguaya y el chofer le dice a mi general, le dice, en eso cruza un señor que entra en un negocio. Y le dice el chofer a Stroessner, que mi general dice, ¿se ve cara ahí? Ese señor, sí le conozco. En una reunión se refirió a tu persona de muy mala manera. Dijo lo peor de usted, mi general, le dice. Y le mira bien el general Stroessner y le dice, qué raro, nunca le hice ningún favor. Entonces, los que reciben los favores son los que mañana te van a cañonear. Correcto. Son los que mañana te van a difamar en su gran mayoría. O los que no te van a reconocer. Perfecto. Te van a ignorar. Entonces, cuando uno hace el bien y actúa por ética, como decís, o por convicción, no es esperando el aplauso. Ahora, la posteridad seguro que va a evaluar. Popea manoriema, como me dice Gloria. A vos que te importa la posteridad. Vos tenés que estar en la lista de Dios, en el cielo. Esa es la posteridad. Pero yo le digo, bueno, pero me gustaría que alguna vez... Ahí está la vanidad también del ser humano. Que no estudien. Sentado en esa silla, Euclides Acevedo me dijo, en el Paraguay no manda el Partido Colorado. En el Paraguay manda una oligarquía de poderosos grupos empresariales, los financieros, los vialeros, en la industria farmacéutica, son los que mandan y usan al Partido Colorado como un instrumento para proteger sus intereses. Presidente, ¿existe en Paraguay una casta política privilegiada, pero subordinada a una casta de magnates que son los que tienen el poder? Respóndame luego de la pausa, presidente. Le pido que me banque un minuto, nos vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes, permítanme, quiero darles un mensaje que tiene que ver con una oportunidad, y esto viene de la mano del Banco GNB. En el Banco GNB tenés una oportunidad sin filtros para equipar tu auto, hacer ese viaje que querés o renovar tu sala. Los préstamos personales con cuotas claras, sin costos extras, con cuotas desde solo 28.000 guaraníes por millón sin costos extras. Además, con tu préstamo sumas cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetro. Solicita ya tu préstamo personal al 021-617-6800 Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos para continuar esta interesantísima conversación con el expresidente doctor Nicanor Duarte Frutos. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetro. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Presidente, ¿existe en Paraguay una casta política privilegiada pero subordinada a una casta de magnates que son quienes tienen el poder verdadero? Es relativo eso. Depende de los gobernantes. Yo fui presidente de la República. Yo no estuve subordinado a ninguna corporación, a ningún grupo empresarial, ni a farmacéuticas, ni a vialeros. Gobernamos el país sin estar subordinados a ninguna corporación económica.
no he formado empresa, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mis hermanas que viven en Coronel Oviedo. Depende del espíritu y del compromiso con la patria de quienes gobiernan. Eso no significa que descalifiquemos a los empresarios. Correcto. Pero depende de la filosofía y del compromiso de los gobernantes. Presidente, ¿existe Dios? Existe. Como decía Dostoyevsky, si Dios no existiera, si nada hay en el cielo, todo estaría permitido y el mundo sería un caos, una tragedia. ¿Existe vida después de este plano terrenal? Para mí sí. Yo creo en la vida eterna. Yo no creo, yo no soy un existencialista que dice de la cuna se pasará al cajón y nada existe después. Yo creo en la vida eterna. Yo creo en la salvación. Yo creo que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna si creemos en Él y si creemos en la palabra. ¿Cuál es su palabra favorita? Mi palabra favorita, la paz. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Injusticia. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Bueno, yo me emociono fácilmente. Cuando Olimpia sale campeón, siempre, hace rato. Bueno, o me emociona el nacimiento de mi última nieta. Y ahora, obviamente me provoca lágrimas. ¿Por qué? Porque la vida es un milagro. Y más todavía cuando estamos avanzando en la vida, estamos llegando a etapas de madurez y pensamos, cuando vemos a nuestros nietos, que cómo serán cuando sean grandes. Y ahí irrumpe el misterio de la muerte. Y la muerte es lo más democrático. Presidente. De este mundo nadie va a salir vivo, decía un amigo. Gracias, presidente. Placenterazo conversar con usted. Siempre se aprende mucho. Nuevamente, gracias, presidente. Yo aprendo más de estas charlas de lo que yo puedo enseñar. El hombre aprende hasta que le dan el último clavo en el cajón. Bueno, muchas gracias, Federico, que sigan los éxitos. Gracias. Que Dios nos bendiga. Feliz año, presidente. Igual. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.